A veces el pasado no vuelve como un recuerdo, vuelve como una reacción, como una forma de protegerte, una dificultad para confiar, una alerta que aparece antes de que entiendas por qué, como una sensibilidad profunda ante ciertas palabras, silencios o gestos. Y esto puede ser muy confuso, porque por fuera dices, eso ya pasó, pero por dentro algo responde como si todavía estuviera ocurriendo. No porque quieras vivir mirando hacia atrás, no porque estés exagerando, no necesariamente porque no hayas perdonado. A veces ocurre porque ciertas experiencias dejaron una huella más profunda de lo que imaginabas. Hoy quiero que hablemos de eso, de las heridas emocionales, de cómo el pasado puede seguir hablando en el presente y de cómo empezar a mirar esas huellas sin vergüenza, sin morbo y sin perder de vista la esperanza de Dios. Cuando hablamos de heridas emocionales, no estamos hablando simplemente de recordar algo que dolió. Estamos hablando de una experiencia que en algún momento tocaron la forma en que una persona aprendió a verse a sí misma, a ver a los demás, a protegerse, a confiar o a esperar algo de la vida. Una herida no siempre se expresa diciendo me acuerdo de esto. A veces aparece de otras maneras, en la dificultad para confiar, en el miedo a ser rechazado, en la culpa cuando necesitas algo, en la intensidad con que reaccionas ante situaciones que por fuera parecen pequeñas. Y comprender esto puede traer muchísimo orden, porque no se trata de usar el pasado como explicación para todo. Se trata de reconocer que algunas respuestas presentes tienen una historia. Y cuando podemos mirar esa historia con verdad, también podemos empezar a relacionarnos distinto con lo que hoy se activa. Hay heridas que no se ven desde afuera. Una persona puede funcionar, trabajar, servir, sonreír, hacer su vida, cumplir con sus responsabilidades y aún así llevar por dentro marcas que siguen influyendo en su manera de vivir. No necesariamente está pensando todo el día en lo que ocurrió, no necesariamente habla de eso. Incluso puede haberlo minimizado durante años. Eso no fue tan grave, ya no debería afectarme, eso fue hace mucho tiempo, hay personas que vivieron cosas peores. Pero el hecho de que algo haya ocurrido hace años no significa que el cuerpo, la mente o el corazón lo hayan integrado completamente. El tiempo pasa, pero no todo se sana solo porque el tiempo pasó. Hay experiencias que dejan conclusiones internas, conclusiones sobre el valor personal, sobre el amor, la seguridad, la confianza, lo que se puede esperar de los demás, lo que una persona cree que debe hacer para no volver a sufrir lo mismo. Y entonces el pasado empieza a aparecer en lugares donde aparentemente no estaba, en una conversación difícil, en una crítica, en una espera, en un silencio, en una relación que se vuelve cercana o en un momento donde alguien se aleja, corrige o no responde como esperabas. Y de repente la reacción parece más grande que la situación, pero muchas veces no estás reaccionando solo a lo que pasó hoy, también se activó una memoria de lo que alguna vez dolió. Aquí necesitamos hacer una distinción muy importante. Mirar la herida no significa quedarte atrapado en el pasado. Significa dejar de pelear con respuestas presentes que no se entienden bien mientras se ignora la historia que las formó. Cuando una persona no entiende lo que se activa dentro de ella, suele explicarlo con culpa. Estoy exagerando, algo está mal en mí, no debería sentir tanto, me cuesta confiar. Pero muchas veces no estamos frente a un defecto de carácter, estamos frente a una herida que aprendió a protegerse. Una herida emocional no solo deja dolor, también puede dejar estrategias, formas de evitar que algo vuelva a ocurrir, formas de anticiparte, de complacer, de cerrarte, de desconfiar antes de volver a sufrir una decepción, de controlar de controlar para no sentir vulnerabilidad. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas de esas respuestas tuvieron sentido en algún momento. Si una persona vivió rechazo, puede haber aprendido a no necesitar demasiado. Si vivió inestabilidad, puede haber aprendido a leer el ambiente todo el tiempo. Si vivió abandono, puede haber aprendido a aferrarse o a irse antes de que alguien se vaya. Si vivió crítica constante, puede haber aprendido a exigirse demasiado para evitar otra corrección, otra mirada de desaprobación o una nueva sensación de vergüenza. Si vivió, por ejemplo, dolor relacional, puede haber aprendido a no confiar con facilidad.
Eso no significa que esas respuestas sigan siendo sanas hoy. Significa que tienen una historia y cuando entendemos la historia no necesitamos justificarlo todo, pero tampoco necesitamos mirarnos solo con juicio, porque una cosa es decir, así soy, y otra muy distinta decir, esto fue una forma de protegerme, pero ya no quiero vivir bajo el gobierno de esa protección. Esa diferencia abre una puerta, porque cuando una herida se convierte en la forma principal de responder, puede empezar a limitar la vida, puede impedir vínculos más sanos, puede bloquear el descanso, puede distorsionar la manera en que una persona se ve a sí misma, puede hacer que el presente se lea con los lentes del dolor del pasado. Y ahí la sanidad no consiste en negar la historia, consiste en permitir que esa historia sea mirada, ordenada y tocada por la verdad de Dios. Entonces la pregunta no es solamente ¿qué me pasó? La pregunta también es ¿qué aprendí a creer, a temer o a hacer para sobrevivir a lo que me pasó? Porque muchas veces lo que más pesa en el presente no es solo el recuerdo, es la conclusión que queda pegada a ese recuerdo. Hay experiencias que duelen por lo que ocurrió, pero también duelen por lo que la persona terminó creyendo a partir de eso. Un niño que no fue escuchado puede crecer creyendo que su voz no importa. Una persona constantemente corregida puede llegar a sentir que nunca es suficiente. Alguien que vivió abandono puede interpretar la distancia como amenaza. Alguien que tuvo que ser fuerte demasiado pronto puede sentir culpa cuando necesita cuidado. Y aquí entramos en una parte muy importante. La herida no siempre habla con la voz del pasado. A veces habla con frases internas que se volvieron familiares. No molestes, no confíes, no sientas tanto, no pidas, no dependas, no te equivoques, no bajes la guardia. Y esas frases pueden parecer prudencia, madurez o sentido común, pero por debajo puede haber miedo, dolor, vergüenza, desprotección, una memoria emocional que sigue intentando evitar que algo vuelva a pasar. Por eso, sanar no es simplemente recordar menos. Sanar también implica revisar qué significados quedaron instalados, qué ideas sobre tu valor nacieron del dolor, qué formas de relacionarte se organizaron alrededor de una herida, qué lugares de tu interior necesitan recibir verdad, cuidado y dirección. Y aquí la fe cristiana no entra como una frase para tapar el dolor, entra como una verdad más profunda que empieza a ordenar lo que el dolor distorsionó. Porque Dios no solo toca lo que hacemos, también toca lo que creemos sobre quiénes somos, sobre cómo amamos, sobre cómo recibimos amor y sobre cómo aprendemos a vivir después del dolor. Una herida emocional no tiene autoridad final sobre tu identidad, pero sí necesita ser reconocida con honestidad, porque lo que no se mira con verdad suele seguir hablando desde la sombra, y lo que se trae delante de Dios con humildad, cuidado y luz puede empezar a ser integrado de una manera distinta, no borrado como si nunca hubiera ocurrido, no usado como una etiqueta permanente, sino integrado, mirado con verdad, llorado cuando necesita ser llorado, ordenado con cuidado y puesto bajo una verdad más grande que la herida. Para mirar esto con fundamento bíblico, quiero que miremos una historia completa, la historia de José en Génesis. Es una de las narrativas más fuertes cuando hablamos de dolor relacional, traición, injusticia y memoria. José fue profundamente herido dentro de su propia familia. Fue rechazado por sus hermanos, vendido, arrancado de su tierra. Pasó por años de pérdida, acusaciones falsas, encierro y espera. Y la Biblia no maquilla esa historia. No la presenta como si el dolor no importara. No llama bueno a lo que fue malo. No minimiza la injusticia. Esto es muy importante porque a veces en contextos cristianos tenemos la tentación de espiritualizar demasiado rápido el dolor, como si reconocer que algo dolió fuera falta de fe, como si nombrar una herida fuera quedarse atrapado en el pasado, como si la sanidad consistiera en decir todo pasó por algo, sin haber llorado, entendido o procesado lo que ocurrió. La historia de José nos muestra que Dios puede obrar en medio de una historia profundamente dolorosa, sin negar la maldad de lo que ocurrió. Más adelante, cuando José habla con sus hermanos, él no dice, no pasó nada. No borra la realidad. Reconoce que hubo mal, pero también reconoce que Dios estuvo obrando de una manera más grande que la intención humana de destruir. Y ese punto es profundamente esperanzador,
porque la redención de Dios no necesita negar la herida para mostrar su poder. Dios nos sana haciéndonos fingir que no dolió. Dios sana trayendo verdad, justicia, formación, propósito y restauración en esos lugares donde el dolor parecía tener la última palabra. La historia de José nos recuerda que una herida puede ser real sin ser definitiva, que el mal vivido debe ser llamado por su nombre, pero no tiene autoridad final sobre lo que Dios puede formar, y que mirar el pasado con Dios no es volver atrás para quedarnos allí, es permitir que Él ordene lo que todavía sigue hablando en el presente. Pensemos en algo concreto. Alguien no responde un mensaje. Una persona cercana cambia el tono de voz. Recibes una corrección. Alguien importante para ti toma distancia. Un amigo no te incluye en un plan. Una respuesta tarda más de lo esperado. Y aunque la situación presente puede ser pequeña, por dentro se activa algo grande. La mente empieza a llenar vacíos. Está molesto conmigo, ya no le importo, hice algo malo, me van a dejar, no soy suficiente. Y ahí la herida empieza a interpretar antes de que puedas ver con claridad. En esos momentos necesitamos aprender a hacer una pausa, no para negar lo que sentimos, ni para convencernos a la fuerza de que todo está bien, sino para distinguir entre lo que está pasando hoy y lo que se activó desde antes. Una pregunta que puede ayudar mucho es: ¿qué parte de esta reacción pertenece al presente y qué parte viene de una herida anterior? No siempre vas a tener una respuesta inmediata, pero hacer la pregunta ya abre espacio, porque te permite mirar la reacción sin obedecerla automáticamente. Te permite notar que una emoción intensa no siempre significa que el presente sea peligroso. Te permite decir: esto que siento necesita cuidado, pero no necesariamente tiene que dirigir mi respuesta. Y desde ahí puedes empezar a hacer algo distinto. Respirar antes de responder, pedir claridad en lugar de asumir rechazo, nombrar lo que sientes sin acusar, esperar antes de tomar una decisión desde la emoción, orar con honestidad, volver a la verdad de Dios sobre tu identidad, recordar que una herida puede explicar una reacción, pero no tiene que gobernar tu manera de vivir. Una de las ideas más importantes cuando hablamos de heridas emocionales es esta: sanar no significa que la historia deje de haber ocurrido. Tampoco significa que nunca vuelva a doler nada o que todo recuerdo desaparezca. Y no implica hablar del pasado todo el tiempo. Sanar tiene que ver más con integración, con poder mirar lo que pasó sin que eso siga definiendo todo tu presente, con reconocer el dolor sin vivir sometido a él, con dejar de relacionarte contigo mismo desde la culpa, la vergüenza o la protección constante, con permitir que Dios forme una nueva respuesta donde antes solo había defensa. Y esto requiere tiempo, requiere verdad, acompañamiento, humildad y presencia de Dios, porque hay heridas que no necesitan ser tratadas con prisa, necesitan ser tratadas con reverencia, con cuidado, con una verdad que no aplaste, con una esperanza que no niegue, con un proceso que no obligue a la persona a exponerse antes de estar lista. Por eso, si hay heridas en tu corazón, no necesitas convertirlas en identidad, pero tampoco necesitas fingir que no existen. Puedes empezar por reconocer: esto dejó una huella, esto me enseñó a protegerme de ciertas maneras, esto todavía se activa en mí, y esto también puede ser llevado delante de Dios, no desde la vergüenza ni condenación, sino desde la confianza de que Dios no se asusta de tu historia, no se aleja de tus heridas, no te reduce a lo que viviste, y tampoco deja de llamar por tu nombre a aquello que Él quiere restaurar. El pasado puede haber dejado huellas, puede haber marcado formas de pensar, de sentir, de protegerte y de relacionarte, pero tus heridas no tienen la última palabra sobre tu identidad. Lo que viviste necesita ser mirado con verdad, no negado, no usado como etiqueta para toda la vida, mirado con verdad, con cuidado, con responsabilidad y también con esperanza. Porque en Dios la sanidad no consiste en fingir que nada pasó, consiste en permitir que su verdad entre en lugares donde el dolor dejó conclusiones profundas, conclusiones sobre tu valor, tu seguridad, tu voz, tu capacidad de confiar, tu manera de amar y recibir amor. Y ahí, poco a poco, el pasado deja de hablar como sentencia
Empieza a ser una parte de tu historia que Dios puede ordenar, redimir y transformar. No para borrar tu historia, sino para que puedas vivir con mayor libertad desde la identidad que Él te ha dado. Si esta conversación tocó alguna parte de tu historia, puedes empezar por llevarla delante de Dios. Delante de Él, lo vivido puede ser mirado con verdad, con cuidado y con una esperanza que no niega lo que dolió. Y si este tipo de conversaciones te ayudan a comprender mejor tu mundo interno, te invito a suscribirte al canal y mantenerte cerca. Aquí seguiremos hablando de la mente, las emociones, la historia personal y la vida con Dios, con rigor clínico, esperanza y fundamento en la palabra. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que sigue cargando en silencio aquello que su historia aún pesa, compártele este mensaje, porque cuando Dios entra en nuestra historia no niega lo que dolió, pero tampoco deja que el dolor tenga la última palabra. Allí donde hubo herida puede empezar una obra profunda de verdad, redención y restauración.